Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy tu nombre, y estoy súper emocionada de tenerte hoy en nuestra pequeña comunidad. Y si ya eres un veterano, un abrazo enorme para ti. Ya los extrañaba. Hoy agarren sus palomitas, preparen su café, o su té si son más tranquilos, porque tengo una noticia que literalmente ha estado cocinándose a fuego lento durante años. Una noticia que ha alimentado las fantasías de miles, millones, billones de fans alrededor del mundo. Porque sí, damas y caballeros, confirmo lo que han leído, lo que han escuchado en susurros, lo que han visto con recelo en internet. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Juntos otra vez. ¿Será esta la prueba definitiva? El resurgir de una leyenda. Así es, después de años de un tira y afloja emocional digno de la mejor novela turca, después de desmentidos que nos dejaron con el corazón roto, de silencios que gritaban más que 1000 palabras, y de especulaciones que nos hicieron expertos en lenguaje corporal, parece que por fin tenemos algo que huele a reencuentro, a segundas oportunidades, a chispa. Tenemos algo tangible que apunta a una posible reconciliación o, al menos, a una renovada cercanía entre estas dos superestrellas que, vamos a ser honestos, nos tienen completamente obsesionados. Pero calma, calma. Antes de que empiecen a organizar bodas virtuales, a componer fanfics épicos, o a quemar sus colecciones de revistas viejas, no lo hagan, podrían valer una fortuna algún día. Quiero ser clara, lo que les voy a presentar hoy es un exhaustivo análisis de la información que hemos logrado recopilar. Somos como detectives del corazón, rastreando pistas, interpretando señales, y armando el rompecabezas de esta historia que parece sacada de un guión de película. No somos adivinos, ojalá tuviera una bola de cristal para ver el futuro. Pero sí sabemos cómo juntar las piezas, cómo leer entre líneas y, sobre todo, cómo reconocer una buena historia cuando la vemos. Y las piezas que tenemos ahora. Madre mía, son más reveladoras que un final de temporada de Yark. Y ya que estamos hablando de revelaciones y de dramas que nos hacen suspirar, si eres de los que necesita su dosis diaria de chisme turco, si te desvelas viendo entrevistas subtituladas, si te sabes de memoria los nombres de todos los directores de fotografía de las series más populares, entonces no lo dudes más. Te invito formalmente a que te suscribas a nuestro canal. Únete a esta comunidad de locos por Turquía. Activa la campanita porque no queremos que te pierdas ni un solo vídeo, ni una sola actualización, ni un solo análisis de cejas fruncidas. Y por supuesto, déjanos un like, un comentario, un emoji de corazón, lo que sea. Si te gusta el contenido que preparamos para ti, haznoslo saber. Tu apoyo significa el universo para nosotros. Nos inspira, nos motiva y nos da la energía para seguir investigando los secretos más ocultos del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, agárrense de sus asientos. Porque vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que evocan pasión desbordada, química en pantalla que podía cortar el aire, y por supuesto, un culebrón mediático que ha mantenido a sus fans en vilo, literalmente durante años. Un drama que ha sido más adictivo que el baklava recién hecho. Recordemos un poquito para los que se unieron a la fiesta un poco tarde, estos dos bombones turcos conquistaron nuestros corazones, nuestras pantallas, y nuestras noches de insomnio en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador. ¡Ay, Sanem y Can! Cuántas lágrimas, cuántas risas, cuántos suspiros nos robaron. La química entre ellos era innegable, palpable, casi se podía tocar. Traspasaba la pantalla y, como suele suceder cuando dos actores tienen esa conexión tan especial, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Explotaron como fuegos artificiales en un festival en Estambul. Durante la emisión de la serie, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, un hervidero de teorías conspirativas, un archivo infinito de fotos y vídeos analizados hasta el último píxel. Viajes juntos a destinos paradisíacos, miradas cómplices que parecían durar una eternidad, gestos cariñosos que desafiaban cualquier explicación lógica, todo, absolutamente todo, era interpretado como una prueba irrefutable, como la confirmación definitiva de su amor. Los fans se convirtieron en expertos en lenguaje corporal, analizando cada movimiento, cada sonrisa, cada roce accidental de sus manos. Era como si estuvieran resolviendo un enigma nacional. Sin embargo, y aquí viene la parte que nos rompió el corazón a todos, ni Demet ni Can confirmaron nunca, jamás, ni una sola palabra. Al contrario, ambos se encargaron de desmentir los rumores, una y otra vez,
asegurando que su relación era puramente profesional, que lo que veíamos en pantalla era solo el resultado de su talento actoral, que eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, eso no impidió que siguiéramos soñando. Pero como dice el sabio dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y las cenizas de este supuesto fuego, de esta pasión que nunca se confirmó, han seguido encendiendo la llama de la esperanza, alimentando la fe de los fans que se niegan a creer que su historia de amor solo existió en la ficción. Y no los culpo, yo también sigo esperando que la magia resurja. Después de Erkenci-Kuş, como suele suceder en la vida, cada uno siguió su camino. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue un evento nacional en Turquía, una celebración llena de glamour y de estrellas. Pero lamentablemente y con mucha tristeza lo digo, ese matrimonio no duró mucho. Can, por su parte, decidió probar suerte en el extranjero y se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, un proyecto que le ha dado mucha visibilidad en Europa. Y aunque se le han atribuido varios romances, algunos más creíbles que otros, ninguno ha llegado a concretarse, ninguno ha logrado capturar la atención del público como lo hizo, en su momento, la supuesta relación con Demet. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la historia se pone realmente, pero realmente interesante. Después de años de silencio mediático, de distanciamiento físico, de proyectos separados y de vidas aparentemente paralelas, han empezado a surgir señales, pequeñas pistas, destellos de luz, que sugieren que Demet y Can podrían estar acercándose nuevamente. ¿Será que el destino los está volviendo a unir? ¿Será que el universo está conspirando para que sus caminos se crucen otra vez? Las preguntas son infinitas. ¿Cuáles son esas señales de las que les hablo? ¿Cuáles son esas pruebas que han despertado la euforia entre los fans? Prepárense porque aquí viene el chismecito bueno, el jugoso, el que les va a hacer querer compartir este vídeo con todos sus contactos. La primera señal, y quizás la más importante, la que ha desatado el tsunami de especulaciones, es que ambos han sido vistos en el mismo lugar, al mismo tiempo, en varias ocasiones. ¡Ojo! No me refiero a eventos públicos, a alfombras rojas, a estrenos de películas, no. Me refiero a lugares más discretos, a rincones más íntimos, a esos sitios donde uno va a relajarse, a disfrutar de la compañía de amigos, a ser uno mismo sin tener que preocuparse por las cámaras. Hablamos de restaurantes exclusivos, de clubes privados con ambientes tenues y música suave, de galerías de arte escondidas en callejones adoquinados. Testigos presenciales, personas que juran y perjuran haberlos visto con sus propios ojos, y que, obviamente, han compartido su experiencia en las redes sociales, afirman haberlos visto conversando animadamente, riendo a carcajadas, compartiendo momentos que parecían bastante íntimos. Incluso hay quien dice haberlos visto tomados de la mano. Claro, uno podría pensar que se trata de simples coincidencias, de casualidades de la vida. Al fin y al cabo, Estambul es una ciudad grande, pero también es un pañuelo. Pero ¿cuántas coincidencias pueden ocurrir antes de que empiecen a sonar las alarmas? ¿Cuántas veces pueden cruzarse dos personas en la misma ciudad antes de que empecemos a sospechar que hay algo más que una simple amistad? Y aquí es donde entra en juego la segunda señal, la que nos lleva al mundo virtual, al reino de los likes y los comentarios, las redes sociales. ¡Ay, las redes sociales! Esa herramienta que nos permite estar conectados con el mundo, pero que también puede convertirse en un arma de doble filo, en un caldo de cultivo para rumores y malentendidos. Aunque ninguno de los dos ha publicado fotos juntos directamente, sería demasiado obvio, algunos fans con ojo de halcón, verdaderos detectives digitales, han notado interacciones sutiles, casi imperceptibles, entre sus cuentas de Instagram y Twitter. Likes a publicaciones antiguas que datan de la época de Erkenci-Kuş, comentarios indirectos que parecen dirigidos el uno al otro, el uso de emojis similares en sus publicaciones, un corazón, una estrella, una luna, han sido interpretados como mensajes en clave, como señales secretas que Demet y Can se envían a través de las redes sociales. Sé lo que están pensando, esto es una locura. Están viendo fantasmas donde no los hay. Están interpretando cada pequeño detalle como si fuera la Sagrada Escritura. Y puede que tengan razón. Puede que estemos exagerando, que estemos dejando volar nuestra imaginación demasiado lejos. Pero como dije antes, estamos juntando las piezas del rompecabezas. Y estas piezas, aunque pequeñas, aunque aparentemente insignificantes, encajan de una manera bastante sospechosa, forman un patrón que es difícil de ignorar. Además, hay un tercer factor que no podemos ni debemos ignorar, el entorno de ambos actores. Fuentes cercanas a Demet y Can, persona.
Ese que conocen sus vidas personales y profesionales de primera mano, han filtrado información a la prensa turca, confirmando que han estado en contacto y que están considerando seriamente la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. ¡Boom! La bomba ha explotado. Sí, mis queridos fans. Han oído bien. Demet Özdemir y Can Yaman podrían volver a compartir pantalla, podrían volver a deleitarnos con su química, podrían volver a hacernos soñar con un amor de telenovela. ¿Se imaginan la locura? ¿Se imaginan el revuelo mediático? ¿Se imaginan la cantidad de memes y edits que inundarían las redes sociales? Yo ya estoy preparando las palomitas. La noticia ha causado un revuelo en las redes sociales y ha desatado una euforia sin precedentes entre sus fans, quienes ya están pidiendo a gritos que confirmen la noticia y que empiecen a grabar de inmediato. Pero, ¿de qué proyecto se trata? ¿Qué historia van a contar? ¿Qué personajes van a interpretar? La información es aún escasa, nebulosa, casi inexistente. Pero se rumorea, se comenta en los pasillos de las productoras, que podría ser una nueva serie de televisión, una miniserie para alguna plataforma de streaming, o incluso una película romántica destinada a arrasar en taquilla. Algunos, incluso los más optimistas, los que se aferran a la esperanza con uñas y dientes, se atreven a soñar con una segunda temporada de Erkencikus. Sería el delirio total. Ahora bien, aquí es donde debemos ser cautelosos, donde debemos bajarle un poco a la euforia y poner los pies en la tierra. Todavía no hay nada confirmado oficialmente. Todos son rumores, especulaciones, filtraciones interesadas. Nadie ha salido a dar la cara, nadie ha confirmado ni desmentido nada. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y el río Demet y Can está sonando bastante fuerte últimamente con un caudal que hace temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Es importante recordar que ambos son personas públicas, que su vida personal está constantemente bajo el escrutinio de los medios, que cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Es posible que simplemente estén siendo amigos, que estén intentando mantener una relación cordial después de años de distanciamiento. Es posible que estén explorando la posibilidad de colaborar en un nuevo proyecto, buscando nuevas oportunidades profesionales. No necesariamente tiene que haber un romance detrás de todo esto. No necesariamente tiene que haber un amor oculto esperando a ser revelado. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y muchos fans siguen soñando con ver a Demet y Can juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. La química entre ellos es innegable, su talento es indiscutible y su historia, real o ficticia, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Son dos estrellas que brillan con luz propia y que, juntas, pueden iluminar el firmamento del entretenimiento turco. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Están Demet Özdemir y Can Yaman juntos otra vez? ¿Volverán a enamorarnos con su magia? La respuesta por ahora es incierta, ambigua, casi imposible de descifrar. Pero las señales apuntan a que algo está sucediendo, a que hay movimiento en la tierra, a que las aguas se están moviendo. Ya sea una reconciliación amorosa, una colaboración profesional, o simplemente una renovada amistad, lo cierto es que estos dos nombres siguen siendo sinónimo de pasión, química, talento y por supuesto, mucho drama. Y ahora llegó el momento de la verdad, el momento en el que quiero saber tu opinión, tu sentir, tu perspectiva sobre todo este asunto. ¿Crees que Demet y Can están juntos otra vez? ¿Te gustaría verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿Cuál es tu serie favorita de ambos? ¿Qué opinas de todo este revuelo mediático? Déjame tus comentarios abajo, comparte tu opinión con nosotros, cuéntanos tus teorías y tus predicciones. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya mantenido al borde del asiento. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ti, para que podamos seguir trayéndote las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que si te ha gustado este vídeo, si te ha sacado una sonrisa, si te ha hecho suspirar, dale like, compártelo con tus amigos y familiares, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Queremos que seas parte de nuestra comunidad de fans de Turquía. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme, lleno de cariño y buena vibra, y hasta la próxima. Ciao, ciao. Que la fuerza del baklava los acompañe.